Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el piloto de Moto2, Manu González. ¿Qué tal estás? Muy buenas a todos, muchas gracias Alberto por invitarme y nada, un placer estar aquí. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí. Antes de entrar un poco a hablar de tu trayectoria hasta la actualidad, ¿qué tal te encuentras ahora mismo? Pues ahora muy bien, creo que es mi mejor momento de siempre porque estoy luchando por el Mundial de Moto2, que es algo que está muy cerca del sueño que he tenido desde pequeño, así que ahora mismo no me puedo quejar de nada. Antes de hablar de este apasionante fin de semana que te espera, voy a empezar desde el principio a preguntarte. Y claro, lo que te tengo que preguntar primero es, ¿desde cuándo sientes afición por el motociclismo? Pues yo desde siempre, desde que nací, porque mis padres me llevaban a los circuitos, que mi padre corría cuando yo era pequeño y no me gustaba estar en casa. Y me quedaba en casa me ponía a llorar. Si estaba en los circuitos estaba contento. Así que desde siempre, siempre encima de una moto. Te tengo que preguntar por tu padre. Tu padre que ha sido te ha ayudado mucho durante tu etapa, también Mm. él hasta dónde llegó como profesional. Sí, vamos, mis padres los dos eran moteros de siempre y mi padre corría en campeonatos amateur como el manchego, el andaluz por España. Y vamos, cuando era yo pequeño empezó un poco antes de yo nacer y acabó. Cuando yo empecé con las minimotos y tal, ya dijo, nada, hay que pasar la trayectoria al enano. Así que así fue. ¿Con qué años ya empezaste a ser ya más profesional, a competir ya en campeonatos de nivel? Bueno, yo la primera carrera de un campeonato que hice fue con 5 años, que era el Campeonato de Madrid de Minimotos, que entonces en esa época había campeonatos de minimotos por toda España, Madrid, Andaluz, donde había mucho nivel, que ya no hay casi. Y, y bueno, ahí ya eran carreras ya más serias, donde había muchos niños pilotos, muchas escuelas de niños pequeños, pero a lo mejor un poco más profesional fue cuando pasé a la Copa de España con 11 años, con la 80 que ya eran circuitos grandes, pues como Cheste, Jerez, Motorland, ahí ya pues empezó a ponerse la cosa seria, mucho más entrenamiento físico, mental, ahí ya sí que empezó a ser más profesional, claro. Claro, ¿cómo te preparas? ¿En qué partes te entrenan cuando eres pequeño, aparte de conducir? ¿Cómo son Mm. esos entrenamientos cuando eres joven? Cuando eres pequeño, tú te llevan a algún circuito o si te apuntan a alguna escuela, vas y te diviertes y no te preocupas de nada. Tampoco tú siendo enano, pues no vas allí pues como si vas a jugar al fútbol, vas a pasártelo bien, a estar con tus amigos de las motos y poco más. Luego te apuntan a carreras y según lo competitivo que eres, que yo siempre he sido muy, muy, muy competitivo, pues eras mejor o peor. Luego ya el nivel empezaba a salir un poco más tarde. Con 8 o 9 años ya es cuando se empieza a notar la diferencia entre los buenos y los no tan buenos, ¿no? Porque en las motos parece que hay buenos y malos, pero en realidad la diferencia de nivel siempre es muy, muy cercana. Y, y bueno, es eso. Al final, cuando ya llegas al Campeonato de España con 11 años o así, es cuando te das cuenta, pues, que ya va siendo algo más serio, ya tienes más conciencia e intentas, pues, seguir adelante y seguir haciendo lo que más te gusta, porque sabes también que el dinero afecta y que no todo es ir a pasárselo bien, que también Claro, hay más cosas y para seguir compitiendo, muchos tienen la obligación de tener que ganar para poder seguir, ¿no? claro. Es lo que te iba a preguntar, que me imagino que en los inicios el desembolso económico será muy grande. Claro, no, el deporte, las motos es un deporte de los más caros, quitando Fórmula 1 y los caballos, creo que es el tercero más caro, por lo menos cuando eres pequeño, porque tus padres tienen que comprar la equipación,
la moto, el taller, son muchas, muchas cosas que se van sumando, los viajes y tal. Y para una familia normal, por así decirlo, es complicado vivir tranquilamente y aparte tener, poder correr en moto, ¿no? Y yo pues también yo tuve épocas complicadas de decir lo tenemos que dejar o conseguir cualquier manera para poder correr al año siguiente, incluso más adelantado, ya cuando terminé la European Talent Cup, el año anterior no sabía qué hacer y cuando la gané tampoco sabía qué hacer, o sea, no tenía ese dinero para ir a otras categorías que a mí me gustaban y cuando no lo tienes tienes que encontrar la manera de cualquier forma. Claro, ¿qué significa ganar la European Talent Cup para quien no la conozca? ¿Qué importante es Mm. esa competición? Pues para mí la verdad que fue una salvación esa categoría, porque yo venía de correr la Rookies Cup y el Campeonato de España de Moto 3, donde, bueno, Campeonato de España de Moto 3 no había mucho, mucho nivel, que ahora mismo no está ya, ahora todos pasan, ¿no? de pre-Moto 3 del Campeonato de España al fin de Moto 3, pero bueno, lo hice bien. Luego en las rookies yo esperaba tener más años, pero me echaron al primer año pues por razones externas y tal, que todavía no se saben al 100% cuáles son. Pero, pero eso, fue una salvación porque la sacaron, porque yo no tenía nada que correr y mira, la sacaron y era una categoría muy de bajo coste, con motos muy, muy baratas que venían del Asia Talent Cup. Y la verdad que eso fue una salvación para mí porque también sacaron el Mundial de Super Sport 300, pero yo no tenía la edad para correrlo. Y bueno, pues fue un año que fue guay, una categoría nueva, muchos pilotos de varios países y estuvo muy bien. ¿En ese momento te diste cuenta que podías vivir de ello o ya lo tenías claro antes? Bueno, vivir de las motos no lo pueden decir muchos y ahí todavía era pagar por correr y yo sabía que tenía que seguir ganando sí o sí donde estuviese, porque ya muchos equipos fuertes del FinCEP a mí me querían fichar porque sabían que era un piloto fuerte ya desde el Campeonato de España, pero claro, me ponían un precio, aunque me ponían un precio mucho menor que a lo mejor a otros pilotos, yo no podía pagar casi casi nada y no llegaba ni a nada. Y eso que ya los equipos me hacían un buen esfuerzo para poder correr con ellos, como el Estrella Galicia o el AGR, muchos equipos fuertes, y no podía, así que tuve que ir por otras categorías. Claro, también el Campeonato Mundial Super Sport 300. También, ¿cómo valoras tu etapa en ese campeonato también? Mm, Sí, también fue una salvación que estuviese ese campeonato, ¿no? Porque antes de que existiera eso, era la línea de ir por Moto 3 y si no ibas por ahí, no corrías. Y, y para pilotos, pues como yo, que no podían pagar el Moto 3, no podían pagar más de 100.000 pavos para correr el Moto 3 del FinCEP, pues podíamos ir por Superbike 300, que yo tenía la suerte de estar en un equipo que me ha ayudado mucho desde que empecé en la Copa España, que, que aún sigue corriendo en el Super Sport 300 y el jefe la verdad que me dio mucha, mucha ayuda y con él no tenía que pagar casi, casi, casi nada para correr, era lo justo de viajes y cosas personales y me ayudó mucho, pues eso, para primero la European Talent Cup, que lo hice con ellos, y luego el Super Sport 300 donde entré, pues un año que hubo un cambio de reglamento un poco de motos, donde la Kawa pusieron la 400 y no la 300 y también entró la KTM, que corrían mucho, mucho más que la Yamaha que llevábamos nosotros. Y fue un año complicado por eso, porque corrían mucho más y yo llegué ya yendo más rápido que el año anterior con la misma moto y mi compañero también. Estábamos muy contentos de lo rápido que estábamos yendo. Llegó la primera carrera y había mucha diferencia de potencia. Luego la fueron equilibrando durante la temporada, pero las primeras carreras fueron perdidas, ¿no? Y luego cuando me fichó el Parking Go para el año siguiente en Cagua,
pues fue un año ya que empecé ganando carreras y obviamente ganar el mundial era el objetivo y salió bien. Claro, ¿qué significa para ti ganar un mundial así? Pues fue un año muy bonito porque, bueno, fue pues eso, como un cambio de equipo después de muchos años que yo llevaba en el otro, que fue extraño cambiar también a un equipo italiano, que era 100% italiano, con el que el jefe sigo ahora, sigue siendo mi manager ahora mismo, después de 6 años casi. Y estuvo guay, experiencia de cambio de equipo, de aprender italiano, que la verdad que lo aprendí súper rápido. Siempre desde pequeño me gustaba el italiano por Valentino Rossi, que me gustaba siempre, y lo aprendí rápido, yo creo que por eso, que siempre tenía ganas de aprenderlo. Y guay, guay, luego seguí con ellos ya más y ganar ese mundial pues fue una experiencia muy, muy bonita. ¿A partir de cuál fue el salto más grande que has vivido? ¿Qué te haya costado? Yo creo que el salto más grande fue justamente ese, de Super Sport 300 a 600. Fue el salto donde más nervios he tenido, que yo soy una persona muy tranquila, que me controlo muy bien los nervios, pero en ese momento, el primer día de Australia, donde era la primera carrera de Super Sport 600, para mí fue, vamos, era ya sí que dar ese primer paso de mi sueño, de estar ya en el Mundial de verdad y aunque era el Mundial de Superbike, para mí era increíble y poder luchar con pilotos como Cluzel o Krummenacher, pilotos que habían estado en el Moto 2, que habían ganado campeonatos, era para mí ya muy, muy serio y la verdad que ese día, el primer día de antes de subirme a la moto allí en Australia, no dormí nada porque tenía tantas ganas que mi cuerpo ni me dejó dormir y fue increíble. Ahí ya tenías, me imagino que una preparación física notable. Imagino que ahí ya serían las cosas mucho más duras. Mm. Sí, sí, bueno, yo físicamente empecé a entrenar con 12 13 años. Bueno, a ver, es un poco pronto, pero ahora los niños empiezan incluso antes, ¿no? Porque la moto tú la ves desde fuera y parece que no cansa, pero yo lo comparo con deportes. Yo correr en moto una carrera lo comparo como correr al sprint en la calle a 40 grados, 35 minutos a tope. Yo alguna vez me he controlado las pulsaciones en carrera y en Argentina llegué a 196 pulsaciones, que parece, no, va sentado, que va. O sea, la moto es uno de los deportes más completos física y mentalmente porque afecta a todo, afectan los músculos, afecta el cardio, afecta la fuerza mental, la fuerza afecta el calor que puedas soportar, la presión, es muy, 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 muy completo, casi completo a lo mejor como boxeo, cosas así, ¿no? Donde todo, todo, todo afecta y la preparación física es casi el 100% de la preparación de un piloto, sobre todo a niveles ya del mundial de Moto 2, el físico afecta mucho, sobre todo para estas últimas 5 vueltas de carrera, donde las décimas cuentan mucho, de llegar al de delante o que te pille el de atrás, Mm. que son, ¿no? Y la preparación física fuerte yo la empecé a hacer cuando entré en Super Sport 600, que ya me di cuenta de lo duro que era, aunque las carreras no eran tan largas, eran media hora o así, 32 minutos. Ya empecé a tener problemas de fuerza de hombro, de antebrazo, tal, y dije, aquí hay que prepararse mejor. Las carreras son largas, la moto pesa, y desde entonces hice un salto muy grande. No hemos hablado de, en cuanto a la mecánica de la moto, no sé también cómo la aprendes y luego el apartado mental. Sí, la mecánica, bueno, yo la aprendes de lo que ves y de lo que hablas con tu técnico y telemétrico. Yo, bueno, o sea, yo ahora mismo voy a entrenar con mi moto de entrenamiento y sé hacerle lo que le tengo que hacer para que la moto rueda, pero para que la moto ruede, pero si tengo que empezar a cambiar piezas del motor y tal, ya déjate. Si tengo que tocar suspensión y esas cosas, suspensión, neumáticos, las cosas externas, por así decirlo, eso sí lo puedo hacer, pero ya cosas mecánicas, técnicas, ya eso ya hay que saber mucho y meterse dentro.
pero mola eso, porque bueno, hay pilotos que a lo mejor ni se preocupan de conocer los cambios que se hacen, pero a mí me gusta saberlo. Yo muchas veces le pregunto al técnico, pero vale, queremos que la moto haga esto, pero ¿qué vas a cambiarla? ¿Qué vas a cambiarle? Y me explica lo que le va a hacer, ¿no? Que en la Moto 2 es ya un mundo que te puedes volver loco de todo lo que se le Buah. puede hacer a la moto, de distancias, de ángulos, te pierdes. Te pierdes. Y ahí ya me desentiendo un poco más, pero siempre me gusta saber lo que hacen. Y, y en cuanto al tema mental, es algo que en las motos no está no está muy metido. Poco a poco se está integrando más el entrenamiento mental con psicólogos o se está hablando mucho de tu estado mental, ¿no? Y hay deportes donde lo han hablado más o lo miran más y yo es algo que he hecho también desde muy pronto. Llevo 10 años con un psicólogo deportivo y obviamente ya estos últimos años ya hablo poco con él, lo justo, antes de empezar la temporada, una vez al mes o depende cuando ha habido carreras malas. Ahora después de Austin, él me habló por WhatsApp, ¿no? Para decirme algunos consejos que yo ya conozco mucho de todo lo que he entrenado y he hablado con él, pero él siempre me recuerda lo que debo pensar o cómo me debo preparar el fin de semana, porque aunque sepas lo que tienes que hacer, hablarlo con otra persona que sabe viene bien, ¿no? De asentarlo, de saberlo bien y no volverte loco o cometer fallos, sino de estar controlado y de saber qué tienes que hacer. Claro, cuando pasas ya la etapa de Super Sport 600, ¿cómo es ese salto? Porque ya todavía es el salto más grande aún. Sí, de 600 a Moto 2 te refieres, ¿no? Sí. Sí, también fue un salto muy, muy grande. Tampoco fue para mí nada del otro mundo, obviamente el cambio más grande ahí fue un poco la visibilidad de espectadores y tal, que Moto2 obviamente tiene el doble que Super Sport 600. Y eso fue el mayor cambio, porque luego sí, obviamente también el tema de trabajo en el box es mucho más intenso en Moto 2 que en Super Sport. En Moto 2 estás siempre mirando muchos más datos, mirando muchos más detalles pequeños, porque cualquier cambio se nota mucho en Moto 2 y en Super Sport una vez que estás contento con la moto, aparte de que se puede tocar poco, tocas también bastante poco. Una vez que estás bastante contento, tocas un poco suspensiones, desarrollo y poco más. En Moto 2 tocas freno motor, mucho más, muchas cosas que me puedo tirar aquí hablando 2 horas de cosas técnicas de la Moto 2 y es mucho más de detalles, de cada tanda cambiar una cosa, también las condiciones de pista afectan de una manera u otra, los neumáticos se notan mucho más porque es una moto mucho más radical y hay que tenerla mucho más en el sitio puesta. Tu primera temporada en Moto 2, ¿cuál era tu objetivo y si lo conseguiste? Pues ya no me acuerdo mucho, pero bueno, mi objetivo era estar en puntos en casi todas las carreras y las últimas carreras están en el top 10 y sí que lo conseguí. La verdad que la primera carrera fue muy difícil porque tuve una caída fuerte el sábado por la mañana y me dolía muchísimo el hombro y fue una carrera casi por correrla porque fue aquí en Qatar y era un circuito donde fui bien porque el sábado hice 14, o sea, estaría dentro de la Q2. O sea, el viernes estaba dentro de los 14 primeros, el primer día de la Moto 2, después de tener unos test bastante difíciles porque tuve una caída en los test en Jerez y creo que de ahí se dobló un poco el chasis. Y luego en el test de Portimao fui bastante lento por eso, porque yo creo que el chasis estaba doblado, pero tampoco el equipo consiguió verlo y luego cambiaron el chasis para Qatar y fue un cambio mucho más grande. Pasé de estar a 2 segundos del primero a 0,7, 0,8 que estaba el viernes en Qatar.
Y eso, luego tuve la caída fuerte y fue una carrera difícil, pero a partir de la segunda carrera de Argentina, a partir de ahí estuve en puntos ya en todas las carreras que acababa, estaba en puntos. Luego, siempre cuando sales atrás, pues tienes percances con otros pilotos, toques y tal, y las carreras son mucho más difíciles atrás que delante, aunque parezca que no. Atrás del 10 las carreras son más difíciles que si estás entre los 5 primeros. Pero fue un año, eso, pues complicado por un tema de pilotaje y de adaptación a la moto, pero hice varios top 5. También luché el podio en Malasia, que no lo pude conseguir por el antebrazo, que me quedé sin fuerza, si no hacía podio seguro, segundo, tercero, que hacer podio en tu primer año de Moto 2 está muy, muy bien, y lucharlo, pues yo creo que fue un objetivo cumplido seguro. Bueno, ahí esa temporada ya hiciste el inicio, la base para la siguiente. Ya la siguiente ya, me imagino que ya en ti habría muchas ganas y tendrías, ya fueron muchos mejores resultados. Sí, el segundo año seguí con el mismo equipo, con Mastercam, Yamaha, y el objetivo era luchar por victorias, donde no luchamos la victoria en ningún circuito, pero sí que teníamos el ritmo de poder hacerlo en muchos. Yo creo Ujú. que, por ejemplo, se me viene a la mente Barcelona, India, Malasia, muchos circuitos donde tenía el ritmo para lucharlo, pero o por la quali o por condiciones de carrera o por otras cosas no lo conseguimos. Qatar también fue una carrera donde hice mi primer podio, pero ya tenía ese podio mucho, mucho más antes, y pasaron cosas que no hicieron que ocurriese antes, pero fue un año donde empecé a ver que tenía una velocidad muy, muy buena en Moto 2, donde tenía siempre el ritmo de estar luchando por el podio y de ir cómodo con la moto. Aún seguíamos con los neumáticos Dunlop, que eran complicados de adaptación a la Moto 2, pero ya se empezaron a ver cosas y el objetivo era estar ahí en el podio, y estábamos muy cerca con un buen paquete de motopiloto donde el equipo trabajó mucho de aerodinámica, y estaba muy contento yo con mi técnico, con la moto que teníamos, que era muy, muy rápida, y estuvimos ahí arriba en muchas, muchas carreras. Sí, ya a partir de ahí fue todo ascendente, ¿no? Ya a partir de ahí Sí, fue todo mucho mejor. claro, sí, sí. Además ese año... bueno, no hice ninguna pole, pero me acuerdo que en Indonesia me quedé a una milésima de la pole, y el equipo estaba como, tenían mucha rabia, mi técnico tenía mucha rabia porque llegué al box, pesaron la moto y sobró 0,7 de gasolina, 0,7 kilos de gasolina, y me dijo mi técnico, joder, si te quito 100 gramos de gasolina, haces la pole, ¿sabes? Que el objetivo de acabar la quali es acabar con 100 gramos de gasolina. Y dice, no tenemos la pole por mi culpa, por 100 gramos de gasolina, ¿no? Pero bueno, al final son cosas que las motos son así, de detalles, como ya te digo, la Moto 2 cuenta todo, y fue un año bonito por eso, de estar ahí arriba luchando con... No teniendo presión de fuera, de decir, no, tienes que ganar. No, yo iba y enseñábamos lo que teníamos, y estuvo muy bien. Y además ahí pues me fichó el equipo Gresini, que para mí pues era un cambio grande, ¿no? De ir a un equipo con mucho nombre, de un equipo que lleva muchos años en Moto 2, también tenía el MotoGP. Y ahí pues dije, "Buah, ahora sí que sí, ahora sí que tiene que ser el momento de ganar, y puede ser la oportunidad real de ir a MotoGP". Y en Gresini pues creo creo que en Gresini pues era un equipo donde me sentía muy cómodo con el ambiente, con la moto, con todo. La verdad que estuve rápido desde el principio, pero a lo mejor no era el paquete perfecto para ganar el mundial pues por algunos detalles de que a lo mejor no buscaban la perfección en la moto, ¿no? No buscaban la perfección en todo, como que aceptaban un poco más, porque tampoco habían estado luchando por victorias estos últimos años, ¿no?
y a lo mejor no buscaban esa última perfección para luchar por el mundial ¿sabes? O por lo menos eso es lo que me di cuenta, me he dado cuenta este año al pasar a Intact, que quieren que todo esté perfecto, que no hay absolutamente nada que falte, que no haya absolutamente nada que digamos, no, es que aquí se puede sacar más. No, quieren que esté siempre, ¿no? Y eso en Moto2 se nota, a la hora de luchar por el mundial se nota al 100%. Pero bueno, volviendo al tema del equipo de Gresini, el año pasado, pues eso, ya con varios podios, luchando la victoria en muchas, muchas, muchas carreras y acabando tercero del mundial, pues estuvo muy bien, claro. Claro, es que acabaste tercero y el cambio de equipo y demás, ostras, yo creo que fue un año muy bueno. Y ahora mira cómo estás Sí, en la actualidad. sí, sí, eso. Acabé tercero, pero bueno, el objetivo era luchar el mundial, obviamente. Desde que Mm, llegamos a los test, siempre estaba entre los tres primeros. Mi objetivo el año pasado era siempre, siempre, siempre estar entre los tres primeros y los días malos estar el quinto, ¿sabes? Y la verdad que hubo carreras muy buenas, pues muchos podios como Portimao, Jerez, que fue un fin de semana espectacular, mm. Mugello, muchos, muchos podios donde siempre tenía el ritmo para luchar por la victoria, pero como fue un año de cambio de neumáticos y también yo de equipo, fue un poco complicado en muchas carreras de no hacer la elección buena de neumáticos o de no adaptarnos rápidamente a las condiciones de pista de un día para otro, donde hubo carreras a lo mejor que tenía el ritmo y no pude luchar el podio, pues por eso, por temas neumáticos o por adaptación a las condiciones. Pues, muchas carreras, te puedo decir, Assen iba rápido, Mm. Sachsenring también, Malasia fue un circuito donde yo iba rápido y el domingo no tuve buen feeling con la moto, ¿no? Hubo cambios. Como ya te digo, en la Moto2 de un día, de una tanda para otra, de un día para otro puede cambiar la historia. Y todos los detalles tienen que estar todo a la perfección siempre. Esta temporada cambias de equipo, primer gran premio y ganas. ¿Cómo es? ¿Con qué sensaciones empezar así la temporada? Sí, bueno, el paso a Intact fue un paso un poco más a ciegas que el de Gresini, yo creo, porque, Mm, bueno, Gresini, claro, era un equipo que ves estar en MotoGP, que mm. tienen buena base, sabes que mal no va a ir. Estando en Gresini sabes que mal no va a ir, ¿no? Es complicado que vaya mal. Y en Intact era un paso, pues un poco más a ciegas por eso, porque, bueno, es un equipo que lleva en Moto2 desde siempre, que han luchado mundiales con pilotos, Luti, Schrotter, muchos mundiales han luchado, han ganado muchas, muchas carreras en Moto2, pero llevaban años complicados y lo que más nos gustaba de venir aquí, aparte de la fuerza que hacían y la ilusión que tenían de volver a tener un piloto fuerte, de luchar el mundial, que era lo principal que ellos querían, volver a estar arriba y luchar por carreras y podios, como hace varios años, es que tenían las suspensiones, las WP, y nosotros vimos que habían hecho una evolución muy, muy buena el año pasado y acabaron el año siendo muy, muy rápidos. Y en cuanto me subí a esta moto, vi que estas suspensiones tenían un pasito más que las Onlys del año pasado y donde yo podía enseñar más mi pilotaje y poder sacar esas últimas décimas que en la Moto2 cuentan mucho. Eso, tener una o dos décimas más hace que estés luchando por la victoria siempre más fácilmente. Y la verdad que por ahora la moto va increíble, no me puedo quejar casi de nada, llegamos a los fines de semana y tocamos poco la moto. Mira que hemos estado en circuitos muy distintos, desde Portimao, Jerez, Tailandia, que son condiciones diferentes, pero la moto va siempre bien, va siempre muy rápido y nunca tengo problemas grandes, siempre ahí son cosas muy pequeñas que me afectan poco a la velocidad. Obviamente, siempre quieres sacar más, pero la moto va muy bien y no tengo pegas de nada y estoy muy contento por eso, porque voy a cualquier circuito, circuito que se me dé mal, voy rápido, circuito que se me da bien, voy rápido. Es lo bueno, eso es lo que cuenta en el mundial. ¿Crees que durante todo el mundial podrás mantener el pulso por ganarlo? Hombre, yo creo que sí, ¿no? A eso venimos. He estado ya, Mm, creo, han pasado dos de mis peores circuitos
de pilotaje han pasado ya, como son Austin y Tailandia. Tailandia parece raro que gané, pero era un circuito donde yo nunca me había sentido tan cómodo en tema de pilotaje, pero es que mi moto iba tan bien que yo con ir fluido y hacer las cosas como las tenía que hacer, ya iba más rápido que los otros. Llega a lo mejor otros circuitos como Argentina, donde yo me esperaba ser más rápido porque es un circuito que me adapto mejor ahí, o Qatar, por ejemplo, que circuitos donde me gusta a mí de llegar, soltar el freno pronto, dar paso por curva y dar gas pronto, donde a lo mejor te piensas que vas a sacar más ventaja porque vas más cómodo, pero la moto va tan bien en los que vas mal, ¿no? Que no lo haces tú mal, pero no sacas ese extra y aún así pues, estás ahí arriba. Y es lo que me está gustando y creo que este año habrá muchos circuitos donde a lo mejor nos cueste un pelín más, ya te digo, un pelín más, a lo mejor en vez de estar primero, estar por la lucha por el podio, que también habrá circuitos así, 100%, pero mientras estemos luchando por el podio en todos, seguro que el mundial no será complicado. Te voy a preguntar por la anterior carrera. Para ti fue un varapalo, ¿no? Enorme. Sí, Austin fue, bueno, un golpe duro pero corto. Un golpe de estos Mm. de que no, que lo tienes que olvidar pronto porque creo que no fue una elección errónea, la verdad, porque ya el año pasado en Motegi las condiciones eran muy parecidas y cambió la historia mucho. O sea, fue completamente al contrario. Pero en Austin, bueno, creo que no fue una elección mala por eso y porque si hubiera salido con neumático de agua, a lo mejor hubiera conseguido algunos puntos en carrera, pero la verdad que prefiero jugármela y luchar por la victoria a salir con los neumáticos que sale la mayoría y luchar por puntos. Son 22 carreras. Prefiero jugarme una victoria o hacer un cero que lucharme la carrera y hacer 3 puntos, que cambia poco, ¿no? Y bueno, contento con ese fin de semana porque creo que es mi peor circuito del año. Austin siempre ha Mm. sido el circuito donde más me ha costado ir rápido y era el más rápido en seco. Creo que si la carrera hubiera sido en seco, hubiera luchado por la victoria al 100% porque era el que más velocidad tenía en seco, aunque la quali no hice la pole, pues por fallo mío de que no conseguí hacer una vuelta perfecta al estar con otros pilotos que me molestaron y tal, era yo el más rápido en seco y si hubiera sido la carrera en seco podríamos haber luchado la victoria 100%. Y si en mi peor circuito del año estábamos en esas condiciones, quiere decir que nuestro nivel es muy alto. ¿Qué esperas este fin de semana de Qatar? Este fin de semana espero, como siempre, luchar por la victoria. Mm. Creo que lo haremos porque ya eso, ya el viernes he conseguido ir muy rápido en cuanto a ritmo y en cuanto a vuelta rápida. Y es un circuito de los que me gusta, de los que voy rápido fácilmente, no como Austin, de los que aún no yendo tan cómodo, voy rápido. Y como la moto funciona bien en las curvas, donde a lo mejor a mí me cuesta un pelín más, estamos ahí siempre. Y será otra lucha por la victoria. Espero que seguro que ese es el objetivo. Luego conseguirla o no, ya afectan otras cosas, pero lucharla es el objetivo principal. ¿Cómo ves la competencia, los otros pilotos? Los otros pilotos, pues muchos están ahí. Mm. Canet, que es el que lleva la moto, la Calex, más parecida a mí, pues está muy rápido y lo que me está sorprendiendo de él es que no está cometiendo errores este año, por ahora, como otros años, que él cometía algunos errores cuando no conseguía luchar por la victoria, se caía o no iba tan rápido, pero aquí, aunque está habiendo condiciones difíciles, siempre está él ahí, cuarto, tercero, segundo, aguantando, que para un mundial es muy positivo estar ahí. Si en un circuito te cuesta, haces cuarto, joder, ya puedes estar bien, ¿no? Y luego Dixon, que me está sorprendiendo la velocidad que... Me ha sorprendido la velocidad que tuvo, sobre todo en Argentina, porque, Mm. a ver, sabíamos que Argentina era un circuito bosque oscuro, la verdad que es un circuito 100% bosque oscuro Argentina, se vio que todos estaban rápidos los que iban con bosque oscuro, él consiguió sacar esas últimas décimas que otros pilotos, a lo mejor como Alonso, que lleva años con la Bosco Oscuro, no conseguía sacar. Y está teniendo una velocidad
sabía que iba a ser un piloto fuerte, pero no tan pronto, ¿no? Adaptarse a la moto tan pronto y conseguir una victoria en seco tan pronto con una moto nueva es complicado. Y la verdad que él, eso, cuando coge la racha, la coge. Racha buena, la coge. Y racha mala también la coge. Así que, bueno, esperemos que esa racha mala también le llegue. Y si no, pues estaremos más fuertes que él en más circuitos. Lo que está claro es que hay muchísimos pilotos españoles, ¿eh? Tanto en MotoGP como en Moto2, madre mía. Sí, pero es que eso es normal. Es Sí. como, es como si naces en Suiza, ¿qué vas a hacer? Esquí, ¿no? Pues cada país nace de lo que tiene, cada país se les da bien algo. Y por mucho que quieran poner menos españoles, ¿qué le vas a decir a a un español que es mejor que un extranjero? ¿Qué le vas a decir? No, no puedes correr porque eres español, pero es mejor. No le puedes decir que no. Si es mejor, es mejor. La bandera, pues obviamente lo único que afecta a la bandera es en tema de dinero. Y es así, es verdad. Obviamente conviene que haya más de otros países por tema dinero y visibilidad. Pero si quieres hacer un deporte justo, como son muchos otros, tienes que dejar correr a los que son mejores. No, no puedes decirle a uno más malo que corra quitando a uno bueno. Es lo único que a mí me molesta de eso. Pues que eres mejor que otro y ya está. Pero como es un deporte que afecta mucho eso, el tema dinero y tal, pues el tema de ser español es más complicado. Y si quieres subir a MotoGP, la única opción que tenemos los españoles es ganar. Si eres de otro país, no hace falta que ganes. Con que seas bueno y sea un país que convenga, lo tienes más fácil. Y los españoles somos más buenos, pero lo tenemos más difícil para llegar. Claro, tu objetivo obviamente es saltar a MotoGP. A largo plazo, ¿qué pretendes conseguir? ¿Cómo te gustaría que fuera tu etapa deportiva más adelante? Obviamente el objetivo es correr en MotoGP y, y yo siempre quería llegar a MotoGP lo antes posible, pues porque era mi sueño y quería llegar a MotoGP, pero desde el año pasado y me estoy dando cuenta que no es importante llegar pronto, sino llegar en las mejores condiciones posibles. Me refiero no llegar a un buen equipo, que aparte también es importante llegar a un buen equipo, sino llegar en las mejores condiciones tuyas como piloto, ¿no? Porque es como el último paso que das y cuanto mejor llegues, cuanto más preparado llegues a esa categoría, más mejores años vas a tener después. Si llegas demasiado pronto, a lo mejor no consigues hacer la adaptación suficiente porque no tienes la madurez suficiente o tu nivel de piloto no es tan alto y ya a partir de ahí, pues a lo mejor te va a costar un poquito más ir año a año, no vas a poder a lo mejor eh, llegar arriba y ganar carreras como si a lo mejor con otra preparación mejor sí que lo podrías haber hecho. Y, y ya te digo, el año pasado con Gresini, pues sabía que se podía subir y, y no hubo la oportunidad por eso, pues porque lo que estábamos hablando, tema banderas, ¿no? Pero, pero al final yo sé que siendo español tengo que ganar en Moto2 y si gano este año, pues no creo que me digan que no. Así que es eso, el objetivo es ganar y a partir de ahí ir a MotoGP con las mejores condiciones posibles. Creo que ahora mismo soy mejor piloto que el año pasado en Gresini y si subiese este año, preferiría haber esperado y subir este año siendo mejor piloto que el año pasado no siendo tan buen piloto y subir en las mejores condiciones, por lo menos mías posibles, y luego ya el equipo, pues que sea el mejor que haya, claro. Te tengo que preguntar, Alex Márquez y Marc Márquez están volando este año en las primeras carreras. Sí, bueno, es que es normal. Es normal que ellos dos sean los punteros porque yo, bueno, tengo la suerte de que he entrenado varias veces con ellos en moto, he entrenado mucho con ellos, sobre todo el año pasado, estando en el mismo equipo. Hemos hecho bici juntos, de carretera, de montaña, hemos entrenado flat track y yo les veo y es que su mentalidad, es que es normal que ganen porque su mentalidad está por encima de los demás. La mentalidad
de querer ganar al 100%. O sea, ellos es como que su vida es ganar, sobre todo Mark, obviamente, que ha ganado más. Pero Alex es igual que Mark, ¿no? Los dos son iguales, la verdad. Y tú ves a otros pilotos que van a entrenar y bueno, van a entrenar un poco más por rutina, pero es que tú vas al motocross con ellos y es como ir a una carrera de MotoGP, es lo mismo. Ellos entrenan como si estuviesen encima de la MotoGP, hacen lo mismo. Tienen sus entrenadores también que les empujan mucho y sacan lo mejor de ellos siempre, ya sea en entrenamiento físico de bici de montaña también, que están pinzados, se suben a la montaña ahí como si fuera esto. Ya te digo, la mentalidad es la diferencia que tienen ellos respecto a otros. Obviamente, muchos otros pilotos de MotoGP, claro que todos quieren ganar, claro que todos se preparan para ganar, pero la mentalidad de querer ser el mejor y no solo querer serlo, sino saber por qué quieres ser el mejor, ellos lo tienen muy claro y ellos tienen muy claro que quieren ganar y quieren ser los mejores y esa es yo creo que la mayor diferencia, que es algo pequeño, pero que afecta mucho. Bueno, bueno, ya para terminar la entrevista, está claro que quieres terminar el año siendo campeón y ojalá que tengas Mm. esa suerte. Sí, ya te digo, este año esperemos conseguirlo. Y nada, por ello vamos en buena línea, así que lo único que tenemos que hacer es continuar esta línea y no cometer fallos, que es mi objetivo de este año. No, mi objetivo no es tan ganar, sino no cometer fallos, ¿no? Porque en Moto 2 los fallos pesan mucho y, y no cometer fallos, ser lo más perfecto posible es lo que es mi meta este año. Ya conseguir el mundial o no, ya afectan muchas cosas externas también a mí. Y mi objetivo es ser lo más perfecto y el mejor piloto que pueda ser. Bueno, bueno, pues si no, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no te deseo muchísima suerte y ojalá que tengas todo el éxito que te mereces. Muchísimas gracias. Nada, continuamos y trabajando como siempre. Muchas Bueno, gracias. más adelante quedamos para volver a hablar, ¿vale? Y ojalá que todo siga genial y que todo vaya Claro, positivo. claro. Muchas gracias. Ya hasta otra. Hasta otra.